Bueno, muy bien. ¿Cómo les va, hermanos? Vieron que estamos en una semana muy rara. Hemos terminado la semana, ayer terminó la semana, y estamos en una semana muy rara. El país estamos como en una olla y le aumentaron la temperatura y está en ebullición el país. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, y si uno pregunta, le pregunta a la gente cómo está, dicen estamos mal. ¿Y cómo cree que estemos? Bueno, y en medio de esta sociedad estamos nosotros. Y vieron, inevitablemente es como que uno queda como contagiado. Y hay que prestar mucha atención porque inevitablemente a veces nos contagiamos y esta especie de ola contaminante nos arrastra. Inevitablemente nos arrastra. Yo admiro a los hermanos que se mantienen como al margen. A veces nosotros somos llevados también y no tenemos que permitir que eso suceda. Por eso, en una semana tan rara, y no sabemos cómo será esta semana, hay protesta acá, allá, no tanto en el interior del país, en Buenos Aires está todo tibio, por no decir calentito. Por eso me pareció bien estudiar, vengo estudiando este tema hace bastante tiempo, sobre, y aunque parezca mentira, el secreto del contentamiento. Si uno se mete en esa manifestación y habla del secreto del contentamiento, lo agarran así, afuera. Nada que ver con el contentamiento a la gente, ¿no? Justamente todo lo contrario. Sí, seguramente la gente tendrá razones. Y si uno para a un argentino y le pregunta si está conforme, bueno, yo creo que son pocos los que pueden decirle que sí está conforme. Y esto no es una cuestión política, porque yo no me meto en cuestiones políticas. Hay muchas cosas y podrían hacer una lista muy larga de quejas posiblemente. Ahora, los hijos de Dios, mientras uno vive en un país como este, donde podríamos hacer entre todo, como yo alguna vez se lo he dicho, si hiciéramos una pequeña práctica, no somos muchos, pero si hacemos una pequeña práctica de quejas válidas, no supuestas cosas, quejas válidas, todos podríamos ser, si yo le pediría a cada uno 10 razones para quejarse, pero válido, tendríamos quejas y serían válidas. Ahora, mientras que podemos nosotros agregar acá un listado bastante abundante de quejas, la palabra de Dios dice que tenemos que agradecer. Y tenemos que agradecer, y siempre habla de acción de gracias, y tenemos que agradecer, agradecer y agradecer. Entonces uno le podría decir a Dios, escúchame, vos estás diciendo todo el tiempo que tenemos que agradecer, pero ¿vos sabés lo que es vivir en la Argentina? ¿Vos sabés lo que es vivir en la Argentina? Uno podría decirle, hay tan pocas cosas que, entre comillas, ¿no?, que tenemos para agradecer, pero resulta que estas palabras, bueno, toda la Biblia, pero si vamos al Nuevo Testamento, donde muchas veces la palabra de Dios habla de agradecer y agradecer, estaba dirigido a creyentes especialmente que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Era un poquito peor que vivir en la Argentina, ¿eh?
era muy pesado. Incluso muchos de los hermanos en esos tiempos que tenían que agradecer y en sus oraciones terminar con acción de gracias, como dice la palabra, más de uno de esos, por no decir una buena cantidad, terminaron en el circo romano, por ejemplo. Fíjense. Entonces yo digo, wow, qué cosa, ¿no? La voluntad de Dios es que aprendamos, hermanos, que yo pueda aprender, que todos juntos en esta mañana podamos de alguna manera ir descubriendo los secretos del contentamiento para los creyentes. Miren, vamos al primer versículo, 1 Timoteo 6. Acá hay un secreto que Pablo le revela a Timoteo. 1 Timoteo 6 le dice estas palabras, fíjense qué interesante. Vamos a 1 Timoteo 6, versículo 3. 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es la virtud que por el amor de Dios inclina hacia los actos de compasión y el amor al prójimo. Es una vida, le está hablando de eso Pablo a Timoteo, una vida entregada a Dios, pero hacia los demás. Esto es una vida de piedad. Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que una vida entregada a Dios y al servicio de los demás, acompañada con el contentamiento, es de gran ganancia. Qué bárbaro, ¿no? Esas palabras se las estaba diciendo Pablo a Timoteo y uno puede decir, el Espíritu de Dios se lo está diciendo a cada uno de nosotros. Tenemos que entender esta clave. Allí está la clave. Nuestra vida entregada en servicio a Dios y contentos, felices. Bien, Filipenses 4. Vamos a otro. Ahora vamos a entrar después en una serie de puntos que son realmente el meollo del secreto del contentamiento. Pero primero vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 11. Fíjense lo que dice Pablo. Y uno dice, si no lo conociera Pablo, uno puede pensar, claro, Pablo tendría una persona con disposición económica, comodidades, y a partir de ahí habla y dice todo lo que dice. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El versículo 11 estoy leyendo, de Filipenses 4. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Quiere decir que vivir humildemente y tener abundancia le enseñaron. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá escuché el otro día a un hermano decir esto. Vieron que se utiliza este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como si Dios nos dijera, uno puede ser un superhombre y puede ser una especie de Superman cristiano. No es así. Cuando Pablo estaba diciendo que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, estaba hablando de que todo lo podía en Cristo en la escasez o en la abundancia. En la abundancia está bueno decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo también lo digo, hermanos. Todo lo podemos decir. No nos cuesta nada decirlo. Ahora tenemos que decirlo también en la escasez. Y no solo en la escasez, sino aprendiendo en la escasez. Y él, fíjense que en ningún momento, y ustedes pueden poner su vista nuevamente, en ningún momento hay una queja porque dice en el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esto, en ese versículo está la clave. Aprender a agradecerle a Dios cualquiera sea la situación. Y yo creo que allí está un poco el punto que tenemos que aprender todos de alguna manera. Y no le estoy hablando desde el que lo aprendió, No le estoy hablando del que lo aprendió. Yo estoy sentado allí en una de las sillas, escuchando también lo que Pablo está diciendo, en realidad, lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a todos. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando aprendemos a contentarnos en la abundancia y en la escasez. Y si algo en este momento tenemos que marcar la diferencia, y en este momento justamente, en el momento de la Argentina, es poder decir claramente que con Cristo lo podemos avanzar y podemos ser felices porque Él nos está sosteniendo. No dependemos de los vaivenes políticos, si cierran o no cierran los negocios o la escuela o todo lo que está sucediendo. En este momento, más que nunca, tenemos que contentarnos, más que nunca, porque donde estamos firmes es en las manos del Señor. Miren, Efesios 5. Y una de las primeras claves, y esto parece, uno dice, esto empiezan las fórmulas mágicas. No. Aprender estos 5 puntos que tengo aquí anotados, muchas veces cuesta dolor, pero lo tenemos que aprender, hermanos, porque si no, si no aprendemos estas 5 claves, estamos en condiciones de que cuando acá en Vialén Macé se organicen las próximas manifestaciones de protesta, vayamos todos y compartamos con el pueblo protestar. ¿Se entiende? Entonces, estos 5 puntos los tenemos que aprender para poder entender dónde estamos parados como hijos de Dios. El primero, aprender a dar gracias en toda ocasión. Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué sencillo es leerlo, qué sencillo es leerlo. Pero en el momento de la escasez, en el momento del dolor, en el momento de la confusión, en el momento que todo parece como que todos los caminos se cierran, allí aprender, aunque la lógica no lo indique, decir gracias Señor, gracias Señor. Porque esto es lo que dice la palabra. Yo tengo que hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, tengo que cantar al Señor en mi corazón, todo lo tenemos que hacer dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios nos enseña. Y si yo quiero entender el secreto del contentamiento, tengo que aprender a dar gracias en toda ocasión. No siempre las cosas son en principio correctas, buenas y parece que fueran favorables. Pero si Dios permite, si Dios permite una situación, está dentro de los planes. Uno dice, pero lo que se ve es oscuro, pero si Dios me ama y si yo creo fervientemente que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos son llamados, bueno, me está ayudando para bien. Aprenderé una lección. Vayan a decirle a Job en el momento que estaba en pleno dolor que eso era para bendición. Terrible, pero fue para bendición. Fue para bendición. Segunda clave. Aprender a descansar en la provisión de Dios. Romanos 8. Romanos 8. Esto también, lógicamente, como les dije al principio, esto parece muy simple, pero todas estas cosas se aprenden con dolor. Como les mencioné recién, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si nosotros queremos aprender el secreto del contentamiento, si queremos aprender que la vida del creyente es una vida que está en las manos de Dios y que la voluntad de Dios es que vivamos agradecidos, aunque en principio el camino que tenemos por delante parece oscuro, tenemos que estar absolutamente convencidos que todas las cosas ayudan a bien porque están en las manos de Dios, con los propósitos de Dios, y nunca jamás Dios va a permitir algo simplemente para provocarnos dolor y nada más. Uno dice, qué sencillo, anda a decírselo a un hermano enfermo. Yo no digo que sea sencillo, hermanos, yo no digo que sea sencillo, pero si la palabra de Dios enseña eso, esto es lo que Dios enseña, hermanos. Y Dios nos ama. Y este es el propósito de Dios para que aprendamos. Esto es así. Entonces, aprender a descansar en la providencia de Dios, saber que estamos en sus manos y que todas las cosas, a pesar de que no siempre la podamos comprender, van a ayudar para bien y por fe tomamos esta palabra, esto es fundamental. Si le ponemos algo de razón y un razonamiento lógico y no le ponemos fe, nos chocamos contra la pared. Pero si le ponemos fe y confianza en Dios, podemos avanzar. Tercer punto. Antes lo leímos. 1 Timoteo 6:8. Esto de estar satisfecho.
Lo leemos de nuevo porque Primera Timoteo 6:8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Estar satisfecho con poco. Miren, hay una cosa que también de alguna manera la sociedad y todo este movimiento de la sociedad de consumo nos fue atrapando lentamente a todos. Yo me daba cuenta, por ejemplo, recordaba a mi mamá cuando yo era chico, ella decía voy a lavar la ropa y significaba que estaba oscuro a la mañana, se arremangaba, hacía frío, calor, no importaba el tiempo. Lavar la ropa significaba lavar la ropa con una tabla. Y era lavar la ropa y tenía simplemente un lavarropa que hacía un movimiento de vaivén y nada más. Y era un esfuerzo muy grande. Hoy se tiene que comprar un lavarropa que hay que apretar un par de botoncitos, y hoy cuando la mujer dice voy a lavar la ropa significa poner ropa dentro de un lavarropa, poner un par de elementos allí, apretan 2 botones y al rato, que tarda no sé 20 minutos, sale la ropa impecable, algunas veces hasta seca. Bueno, eso implica trabajo. Hay que tener un microondas, hay que tener un televisor, y eso implica muchas cosas. Hay que dejar algunas veces a los chicos. Bueno, y la insatisfacción que implica todo eso. Claro, de repente la palabra de Dios nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Claro, uno dice, anda a decirle a un adolescente que si tiene abrigo y sustento, que come y tiene ropa, que esté contento con eso, no va a estar contento. Bueno, tenemos que aprender a estar satisfecho con lo poco, con lo que Dios nos permite. Entender que Dios nos da lo necesario y Él no nos está prometiendo todos los lujos que a veces la sociedad nos impone tener. Y yo creo que de alguna manera todos estamos un poco metidos en eso. Entonces, uno de los secretos del contentamiento es, hoy comemos, tenemos el abrigo necesario, estemos contentos con eso, hermanos. Dice, no, pero se me rompió el televisor y el lavarropa tengo este problema y el microondas. ¿Se entiende lo que quiero decirles? ¿Vieron cómo la sociedad de consumo nos fue arrastrando? Y hoy, si no trabaja el hombre y la mujer y muchas horas, no se puede mantener el ritmo. No se puede mantener el ritmo. Aprender a depender del poder y de la provisión de Dios. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta palabra, yo creo que todos los creyentes lo sabemos. Y a veces se lo repetimos a un hermano. No te olvides que Dios no nos desampara. Pero en el momento de una prueba, a veces es lo último que nos acordamos de esta palabra. Y nos hundimos muchas veces en la tristeza y en la desesperación. Y es muy importante que aprendamos, todos hermanos, aprendamos a depender del poder de Dios y no dudar de que Él no nos va a desamparar jamás.
tenemos que aprender a depender del poder de Dios. Una de las cosas que en los momentos de mis dolores de cabeza, intenso, en los momentos, trato de recordar algo siempre: el hecho de que Dios me ama. Porque miren, en los momentos más duros de dolor o de desesperación, en los momentos más difíciles, hay un enemigo que te taladra la cabeza y trata de decirte, pero ¿y no era que Dios no te desamparaba? Porque ahí es cuando el enemigo trata de ganar terreno. Ahí cuando trata que uno se sienta mal. Ahí cuando el enemigo trata de decirte, viste que es teoría, viste que hay palabras que son palabras solamente y no son realidades. Por eso es importante que aprendamos a creer y depender del poder de Dios. Si la palabra de Dios me está diciendo claramente, no te voy a desamparar ni te voy a dejar, esto que en este momento que uno lo está pasando en una prueba difícil, tiene una trascendencia relativa, en el momento difícil de esta palabra me tengo que tomar bien firme. Esta palabra es un ancla, esta palabra es muy firme porque lo está diciendo Dios y no puede pasar desapercibido. De allí me tengo que tomar muy fuerte, aunque el enemigo me susurre muchas cosas en la cabeza. Porque si no me tomo de esta palabra, me hundo en la amargura, hermanos. Me hundo en la amargura y me olvido del contentamiento y de todos los secretos que ustedes quieran. Por eso esta palabra es importante, muy importante. Vamos a Filipenses 2. Otro de los secretos es ocuparse del bienestar de otro. Filipenses 2. Dice Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esta actitud de mirar por el otro no solamente es aprender a dar gracias por todo, aunque a veces no lo entendamos, aprender a descansar en la providencia de Dios, a estar satisfecho con lo poco, a depender del poder de Dios, sino que además no poner la mirada permanentemente en uno, sino en ver qué le falta a mi hermano. Este es un secreto. ¿Ustedes se imaginan cómo sería nuestra vida y la vida de la iglesia y de todos los hermanos si permanentemente estaríamos atentos, permanentemente a ver qué le falta al otro y nos movilizáramos rápidamente? La iglesia primitiva dice que no había ninguno con necesidad, porque rápidamente el hermano estaba cubriendo la necesidad del otro. Cuando la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, da mucha más felicidad cuando uno entrega que cuando uno recibe. Uno dice, pero ¿cómo? Y es al revés. ¿Qué mejor que recibir algo? No, justamente al revés. Porque nosotros, hermanos, estamos al revés. Funcionamos al revés. Los principios del cristiano son al revés de lo que el mundo entiende las cosas. Es así. Porque una cosa que Dios está permanentemente en la palabra de Dios incitando, exhortando, es sacarnos el egoísmo de la cabeza y de nuestra práctica. Tengo que ver por el otro, no tengo que ver por mí.
Tengo que ver por el otro, el bienestar del otro, el bienestar de mi hermano primero. Miren cómo será. Esto es un proverbio extraordinario. Proverbios 11. Para los hermanos que están anotando, yo les sugiero que este proverbio, si no es que no lo tienen así anotadito en forma especial, lo marquen porque acá esto no tiene desperdicio. Mientras están buscando el proverbio 11, versículo 24 y 25, les digo lo que decía Benjamin Franklin, que les anticipo que era creyente. El contentamiento hace rico al hombre pobre y el descontento hace pobre al hombre rico. ¿Qué les parece? Así que cuando uno está contento y es pobre, se transforma en una persona rica. Hay que estar contento. Permanentemente. Muy bien. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les he añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y acá viene, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Se lo leo de nuevo, porque esto tiene que estar puesto. ¿Vieron que ponemos en la heladera los cuadritos? Esto tiene que estar en la heladera y en nuestro corazón. Hay quienes reparten y le es añadido más. Uno dice, ¿pero cómo? El que reparte, el que está perdiendo, se le está yendo. No, le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y después, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Estos son los secretos del contentamiento, hermano. Y acá no lo está diciendo alguien que se inspiró, estas palabras de Proverbios, se inspiró y dijo, a ver cómo suena, cómo quedó. Esto Dios lo dice. Esto Dios lo dice. Y ustedes apliquen estos principios en cualquier relación interpersonal. Y aplíquenlo en el matrimonio, por ejemplo. El alma generosa será prosperada. Aplíquenlo entre hermanos, entre padre e hijo. Aplíquenlo en el matrimonio. El que saciare, él también será saciado. Y cuando hablamos de contentamiento, no estamos hablando del conformismo. Uno dice, bueno, en la iglesia dijeron que uno tiene que estar contento a pesar de todo. No. El conformismo es otra cosa. Yo estuve buscando el asunto del conformismo. Es la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, especialmente cuando es adversa o injusta. Miren, conformismo es hay algo que está mal, bueno, no importa, que se venga todo abajo, inevitable, ¿qué le vamos a hacer? Está así las cosas. En este país, ¿qué podemos hacer? En este matrimonio, ¿qué podemos hacer? Y bueno, es así, hay que esperar, algún día cambiará, se dice, eso es conformismo. El secreto del contentamiento, siendo un hijo de Dios, es: yo descanso en la providencia de Dios, le doy gracias por la situación que estoy atravesando. Y además, hermano, miren, como ustedes decían respecto al nieto que está en el ejército, la oración transforma las cosas. Y eso es una acción activa del creyente. Uno dice, tengo un problema en el matrimonio. Si tengo conformismo, dice, bueno, ¿qué va a hacer? Espero, algún día
cambiará. No. Si yo aplico los principios de la palabra de Dios, voy a agradecer a Dios por la circunstancia que me permite vivir y voy a permanentemente ponerlo en la presencia de Dios. Y espero en la provisión de Dios. Y Dios hace, actúa. Que Dios nos bendiga, nos ayude para que nuestra actitud frente a la circunstancia no sea de conformismo, sino sea de contentamiento. Pero de contentamiento de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Que podamos marcar la diferencia siendo personas agradecidas en la circunstancia que Dios nos permita vivir.